Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre la unidad 2 de este pensum de estudio de la asignatura táctica policial, que compone la especialización técnica en táctica e inteligencia policial. El participante de esta asignatura es el alumno Marlon Andrade, desde nuestra hermana República, el Ecuador. Hablamos, Marlon, en la unidad 1 sobre el agente de policía, el sistema de seguridad, el trato que debe darle el policía a sus compañeros y a la ciudadanía en general. Hicimos un análisis comportamental del policía, de la institución policial como organización y como institución. Y finalizamos esa unidad 1 hablando un poco de la policía y los menores. Este encuentro tecnoformativo remoto tiene como finalidad, pues, dar a conocer algunos aspectos de esta unidad número 2, que está referida o relacionada a las técnicas policiales, al uso del armamento y a las capacidades que debe tener el funcionario policial, las destrezas, las habilidades, las competencias para el uso del arma y las formas de hacer uso de ellas. Vamos a hablar también de la capacidad física que requiere el funcionario policial. El tema de la defensa personal también será tratado. Cómo detener y conducir probables sospechosos o responsables de conductas infractoras de la ley en motocicletas, en unidades radiopatrullas, hasta la sede policial. Cómo manejar y hacer uso del bastón policial y cómo se conducen los vehículos policiales, las comúnmente llamadas patrullas, bien sean unidades de motocicletas o vehículos. Y hablaremos por último de la operación de equipos de radiocomunicación. Es una asignatura bastante amplia que abunda y quiere profundizar en los conocimientos generales y específicos que debe adquirir y manejar todo funcionario policial en el desempeño de su función para que sea verdaderamente exitosa y que le rinda frutos a la colectividad. Esta unidad 2, como dijimos, está referida a las técnicas policiales. Cuando hablamos de técnica, nos referimos o tenemos la noción general de que se aplican a las ciencias y a las artes. Es decir, la técnica sale de lo cotidiano, de lo rutinario, de lo vulgar y entra al plano de las ciencias y las artes. Es decir, es un manejo incluso de un vocabulario, de un desenvolvimiento, de un comportamiento que requiere eh, mayor detalle, mayor comprensión en las distintas profesiones. Hablar de técnica, pues, es hablar de ciencia y es hablar de arte. Y el tema que nos corresponde hoy tratar es el de las técnicas policiales. De manera, pues, que las técnicas policiales, pues, están inmersas en las ciencias policiales. Así como existen las ciencias y artes militares para los compañeros de la
Fuerza Armada, también existen academias y universidades dedicadas a la formación policial para titular al personal en licenciados en ciencias policiales. También los hay en especializaciones técnicas aquí en Venezuela, como la especialización en criminología, en criminalística, en tácticas e inteligencia policial. De manera pues que una técnica policial no es otra cosa que un conjunto de procedimientos, de actividades basadas en aplicación de ciencia y arte, basada en métodos científicos, en métodos de conocimiento relativos a la actividad policial. La actividad policial se nutre en el desempeño de sus funciones y más concretamente en el proceso de formación, de capacitación, de adiestramiento de su personal en distintas ramas del saber, en distintas ciencias, en distintas disciplinas, en distintas artes. De allí que el funcionario policial sea un funcionario integral, es decir, que tiene noción general de muchas de las ciencias, de muchos de los conocimientos, de muchas de las disciplinas que tienen que ver en el desempeño de la colectividad o de la sociedad civil organizada en general. Estas técnicas policiales son la utilización de equipamiento policial designado, haciendo uso de métodos específicos para cada uno de ellos. Es decir, hay que manejar una técnica, una destreza, un protocolo especial para desenvolverse en el ámbito policial con técnica. Las técnicas, entonces, dijimos, es un conjunto de reglas, de métodos, de procedimientos, de protocolos que se implementan para lograr un objetivo determinado y concreto, para darle solución a contingencias que pongan en riesgo el orden y la paz pública. Cada componente o cada comando o cada organización policial cuenta con distintas brigadas, con distintos componentes, con distintas unidades, y entre ellas figura una unidad que se denomina la unidad de técnica policial. En esta unidad, un cúmulo o un grueso de funcionarios se capacitan en ciertas y determinadas áreas para con rigurosidad poder llevar a cabo la misión que se les asigna. Entonces, hablar de técnica es hablar de ciencia o hablar de arte. Esta noción de ciencia nos sirve para describir un tipo de acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a nivel científico, a nivel policial, a nivel de investigación, a nivel tecnológico, artístico, en fin, para cada rama o para cada materia, para cada área existen ciertas y determinadas técnicas que el personal que compone esa institución o esa organización, pues las adquiere, las mejora, las entrena para actuar con destreza. Una técnica es un conjunto de procedimientos bien reglamentados, bien definidos, un conjunto de pautas que se utilizan como medio para llegar a un fin determinado.
La técnica se caracteriza por depender de la práctica y el ejercicio continuo. Es decir, requieren cierto tipo de destrezas y habilidades, que es la que venimos hablando. Y eso se logra pues a través del estudio, a través de la teoría, a través de la práctica, del entrenamiento, de la capacitación y el mejoramiento profesional constante para adquirir ese cúmulo de habilidades y de competencias que le permitan llevar a feliz término el cumplimiento de la misión. Estas destrezas y habilidades pueden ser intelectuales, físicas o de otro orden. Por ejemplo, especializarse en el manejo de herramientas o de equipos especializados, equipos de alta gama. Actualmente con la globalización y la profundización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, pues urge al personal policial estar a tono con esos avances y prepararse en estas áreas de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Hasta este punto hemos hecho un bosquejo general de lo que es la técnica. Vamos ahora a comparar o a hacer una diferenciación entre técnica, táctica y estrategia. Tres elementos, tres herramientas que parecen ser lo mismo. En muchas ocasiones confundimos una con la otra. Vamos a empezar entonces por la estrategia. Vamos de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro. Dijimos en la clase inicial que la estrategia es una herramienta gerencial que vale también en el plano personal o en el plano individual para definir un objetivo general, un fin, un propósito, un destino final, es decir, lo último que queremos lograr, nuestro propósito, hasta dónde queremos llegar, qué es lo que queremos alcanzar. Ese es el objetivo general. Ese objetivo general que se trace en la organización, en este caso una organización, una institución policial, pues debe estar escrito, debe estar documentado. Es lo que se llama el plan, el programa o el proyecto que va a desarrollar esa institución. A través de esa planificación, de esa organización, de ese programa, de ese proyecto, pues se define el propósito final. Es el objetivo general que persigue la institución policial. Luego viene la táctica. ¿Y qué es la táctica? Es el plan de acción. Es cada uno de los objetivos específicos, cada uno de los pasos que hay que dar para llegar a ese fin, para concretar la estrategia, que es el fin último. Tenemos que dar ciertos y determinados pasos, tenemos que transitar por ciertos y determinados caminos. Esos pasos específicos, esos objetivos específicos, para poder alcanzar el objetivo general, es lo que se conoce como táctica. La táctica es un plan de acción para alcanzar un objetivo específico. Y de objetivo específico en objetivo específico se logra el objetivo general. Y para alcanzar cada uno de esos objetivos específicos, pues tenemos que poner en práctica una técnica. Entonces vemos cómo vamos de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro. Establecemos el plan macro, establecemos el propósito o el objetivo final, el objetivo general,
Luego diseñamos ciertos y determinados objetivos específicos, concretos, pasos específicos que tenemos que realizar para llegar a ese objetivo final. Y entonces estamos hablando de táctica. Y para alcanzar cada uno de los objetivos específicos, dijimos, tenemos que diseñar una técnica. Es decir, no podemos empezar a dar pasos o a transitar caminos de manera improvisada, de manera aleatoria o al azar. Todo tiene que estar debidamente entrelazado, coordinado, encadenado, que encaje uno en el otro. La técnica encaja en la táctica y la táctica encaja en la estrategia. Con un ejemplo concreto vamos a ilustrar lo que es la estrategia, la táctica y la técnica. Supongamos que la institución policial está a cargo de la seguridad vial. Es un comando de policía vial que se encarga de mantener la fluidez del tránsito en las calles, autopistas, avenidas, en las distintas arterias viales de cierta y determinada ciudad. Y se presenta un problema típico en las metrópolis, que generalmente en todas las metrópolis se presenta, o en las ciudades con gran cantidad de parque automotor. Por ejemplo, aquí en Venezuela, en nuestra ciudad capital de Caracas, se presenta el problema a ciertas y determinadas horas y en ciertas y determinadas arterias viales de la congestión vehicular, el embotellamiento, el caos vehicular a ciertas y determinadas horas que se conocen aquí como las horas pico. Esas horas pico pues son las primeras horas de la mañana, donde las personas salen a realizar sus actividades rutinarias de trabajo, de educación, de cultura, de deporte, en fin. Y hay una gran cantidad de vehículos en la calle, hay una gran movilidad vehicular a estas horas de la mañana. Y luego en la tarde se presenta también el congestionamiento a la hora del retorno de las personas a sus residencias. Ese es el problema con el que se enfrenta el comando. Como ejemplo estamos poniendo el comando de policía vial. Y vamos a suponer que este comando de policía vial está bajo el mando y la conducción del compañero participante Marlon Andrade. A Marlon Andrade le corresponde entonces enfrentar y afrontar con su equipo de trabajo este problema de la congestión vehicular en ciertas y determinadas horas y en ciertos y determinadas arterias viales. Tendrá Marlon Andrade que diseñar una estrategia, es decir, un objetivo general. Ese objetivo general no será otro que mantener la mayor fluidez vehicular en esas horas pico, es decir, descongestionar las autopistas, las avenidas, para que haya la mayor movilidad posible y se evite el caos y la anarquía en las carreteras. Ese es el objetivo general, lograr movilidad, evitar, por interpretación en contrario,
el caos, la anarquía, evitar el congestionamiento o el embotellamiento. Diseñada ya la estrategia por el comandante, es decir, pasará ahora a buscar las tácticas, a diseñar las tácticas, a planificar las tácticas, a decir cuáles son los mecanismos de acción con los que dispone para lograr esa estrategia que se ha trazado. ¿Cuáles pasos tendrá que dar Marlon Andrade para lograr su estrategia de lograr movilidad? Tendrá que entonces diseñar un conjunto de tácticas, un conjunto específico de acción. Y una vez diseñada esa táctica, esos planes específicos, esos objetivos específicos, tendrá que darle ejecución, porque estamos hablando hasta ahora de teoría, de planes, programas y proyectos que están en el papel. Pero ahora, ¿cómo logra materializar el comandante de esa unidad de policía vial sus tácticas para lograr la estrategia? Tendrá que buscar y diseñar la técnica, es decir, el mecanismo de acción, la ejecución material de esa acción que esté en correcta relación o en armonía con la táctica y con la estrategia. Entonces, él buscará los mejores medios, la mejor manera, la mejor distribución de su personal policial a su cargo, de equipamiento, de unidades, en fin, él, el comandante, establecerá la ejecución de la táctica para concretar en esas horas pico de todos los días para afrontarlo y poder minimizar la congestión vehicular y lograr que haya la mayor movilidad posible. En ciertas y determinadas puntos, en ciertos y determinados puntos de la avenida o de la autopista, dispondrá conforme a una técnica específica, conforme a una técnica rigurosa, cómo han de ubicarse y cómo han de actuar los funcionarios, cómo utilizando equipo especializado logra mayor movilidad. Entonces vamos de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Pequeñas acciones, pero especializadas, bien coordinadas, bien desarrolladas, en correcta armonía con la táctica, es decir, con el procedimiento específico, logra la materialización de la estrategia y logra así darle bienestar y darle paz a la colectividad, sobre todo a los conductores que a esas horas retornan a sus hogares o que a esas horas de la mañana van a sus labores habituales. Hay, como dijimos, distintos tipos de técnica dependiendo de la situación específica que tenga que abordar el funcionario policial. Por esto es que se dice que el funcionario policial debe ser integral, el funcionario debe estar motivado, debe estar presto a recibir constantemente preparación, capacitación, formación, educación, porque son muchas las áreas del saber, es mucho el conocimiento que tiene que manejar el funcionario policial, porque son muchas las situaciones que se le presentan día a día en la cotidianidad y debe estar preparado para actuar con hidalguía, para actuar con altura, con ética, con decoro, con profesionalismo. Esto nos lleva al segundo punto de la unidad, que es lo relativo a la capacidad física. De más está decir que el funcionario policial pues debe estar dotado de una excelente o extraordinaria capacidad física, porque la labor policial así lo exige. Son labores extenuantes,
jornadas agotadoras, tanto física como mental y emocionalmente, y ante esta coyuntura, pues el funcionario policial recibe constantemente capacitación física, fortalecimiento de su sistema físico, de su sistema corporal. El funcionario policial debe tener, y así lo registran, los protocolos de admisión de las distintas academias de policía, cuentan con un perfil que en cuanto a ciencia, técnica y arte, pues se ha definido como el perfil idóneo que debe reunir una persona para poder ingresar a una institución policial, porque va a enfrentarse a situaciones extremas, a situaciones de alto riesgo, va a estar en constante riesgo y peligro, amenaza a su vida, a su integridad, tanto en lo personal o individual como a sus compañeros de equipo, a su institución. De allí que la contextura física, la fisonomía del funcionario policial debe ser acorde a talla, estatura y peso, proporcional en talla y peso, que sea un funcionario, que sea una persona idónea, acto, una persona enérgica, con un entrenamiento físico riguroso y frecuente para mantenerse en buena forma para la ardua y extenuante labor policial. Cuentan los comandos de policía con instalaciones perfectamente adecuadas para el entrenamiento físico. Cuentan además con entrenadores para el personal policial, con gimnasios internos para que la volvió a agarrar. ¿Cómo está? Teníamos un pequeño percance aquí. ¿Cuántas clases se dan aquí? Perfecto. Continuamos. Hablando de la capacidad física, sobreentendido para el personal policial, en razón de la función de mantenimiento del orden y la paz social, pues le corresponde también estar a tono en cuanto a defensa personal. Este es un entrenamiento riguroso o especializado que recibe también el funcionario policial de manera permanente para que esté en la mejor forma posible a la hora de que le toque intervenir para lidiar con ciertas y determinadas situaciones de riesgo, de peligro, de amenaza, de emergencia, que requieren defender su vida, su integridad física, de ataques cuerpo a cuerpo, con armas contundentes, con armas de fuego, en fin. Dijimos que son muchas las circunstancias en la vida real, en la cotidianidad, en el campo de trabajo que tiene que afrontar el funcionario policial. Y ante cualquier ataque a su persona o a sus compañeros de equipo, pues deben estar preparados en cuanto a defensa personal se refiere, para evitar lesiones, para evitar la muerte de los componentes del equipo policial. De allí la importancia de la destreza personal, de la defensa personal. Y a la hora, que esto tiene que ver también, porque la capacidad física y la defensa personal juegan un papel importante a la hora de intervenir, a la hora de practicar el cacheo o el registro o la requisa personal
de individuos sospechosos. Para detener y trasladar un detenido o un grupo de detenidos al comando policial dentro de unidades radiopatrullas, pues se requiere una habilidad, se requiere una destreza. Primero para intervenirlo, para someterlo. Si es un elemento, un individuo agresivo, violento, que está bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de narcóticos, o, o bajo los efectos de sustancias alucinantes, alucinógenas, bajo los efectos del licor, en fin, o simple y llanamente está alterado y opone resistencia a la intervención policial, pues allí juega un papel importante, como dijimos, la capacidad física, el entrenamiento físico, la defensa personal del funcionario policial para lograr someter a esa persona, a ese individuo y trasladarlo al comando sin sufrir mayores consecuencias. Es decir, respetando los derechos humanos del sospechoso sin causarle lesiones, sin herirlo o llegar incluso a causarle la muerte. Hay formas, hay medios, hay procedimientos para someter a personas con estas características en distintos lugares, en centros nocturnos, en centros de esparcimiento y recreación, en bares, en salones de billares, que es donde, en fiestas, en clubes, donde se registran personas drogadas y bajo los efectos del licor, que hay que intervenirlos policialmente y conducirlos al comando por el grado de peligrosidad que están presentando. Esto implica entonces extremar las medidas de seguridad, no confiarse a la hora de intervenir, realizar un chequeo o un registro corporal minucioso y usar las esposas debidamente, es decir, con las manos del sospechoso hacia atrás. Nunca esposar al sospechoso con las manos adelante, porque tiene capacidad de maniobra con las manos adelante. Puede huir con facilidad. Se le puede presentar la oportunidad de con las mismas esposas y con las manos adelante hacer llave y estrangular incluso a la víctima o a un funcionario policial. De manera pues que la capacitación física y la defensa personal juegan un papel muy importante en el funcionario policial. Debe, además que por razones de salud, se recomienda la actividad física en una institución policial es, creo, obligatoria. Aquí en nuestro país los reglamentos hablan de la obligatoriedad del entrenamiento físico y en la defensa personal. El manejo del bastón policial. Nos pide el programa hablar sobre el manejo del bastón policial. El bastón policial es un aditamento, un equipamiento básico policial. Se conocía aquí en Venezuela anteriormente, en décadas pasadas, al policía que usaba el bastón policial. Se le decía que era un rolo, era una manzalocos. El bastón tuvo distintos nombres a lo largo de la historia. Una manzaguapos,
una manzaloco, un tolete, una cachiporra, un garrote, un bolillo, un bastón, un rolo, entre otros nombres, para significar que en definitiva es un arma contundente que utilizan las fuerzas policiales de cierto y determinado grosor y largor, es decir, que está por el orden de los 50 centímetros y una y media o 2 pulgadas de diámetro o de espesor. Actualmente, anteriormente eran de madera contundente, ahora son generalmente de, de otros elementos, plástico, poliuretano, en fin, de goma, acrílicos, de plástico, extendibles, algunos parecidos a una antena de radio para dar mayor alcance ante situaciones que no requieran o que pongan en peligro la proximidad del agente policial con el sospechoso, con el agresor. Entonces, con este elemento contundente, con este arma eh, utilizada por las fuerzas policiales, pues se doblegaba, se sometía al sospechoso violento, al individuo violento que había que someter para trasladarlo. Es un palo corto que puede ser manipulado con facilidad con una sola mano. Este es uno de los elementos que, adicional a otros que ya vamos a nombrar, son básicos o reglamentarios de uso de las fuerzas policiales, de las fuerzas del orden público. También nos piden hablar del manejo y conducción de vehículos policiales. Debe estar todo funcionario policial en conocimientos claros y precisos de cómo manejar y conducir una unidad radiopatrulla. Si bien es cierto que cada comando tiene especialistas, choferes, conductores especialistas, dedicados única y exclusivamente a manejar las patrullas, pero que también están en capacidad de intervenir ante situaciones extremas o rutinarias, pues el consejo y la recomendación es que todo agente policial debe adquirir la destreza en el uso y el manejo y la conducción de unidades radiopatrulleras, porque puede presentarse una emergencia de resultar enfermo o herido el conductor de esa unidad y los demás componentes del equipo pues tienen que estar en capacidad de conducir esa unidad, esas patrullas que requieren pues desplazarse en algunas situaciones a gran velocidad. La unidad patrulla, pues el fin primario es conducir a los oficiales, a los agentes de policía en sus distintas tareas diarias, eh, para trasladar personas, visitar, atrapar delincuentes, trasladar testigos, en fin, son capaces de responder ante ciertas y determinadas emergencias. Otro elemento clave que debe manejar a la perfección el agente de policía es el radio de comunicación. Estar preparado, capacitado para el manejo de equipos de radiocomunicación. La policía utiliza con frecuencia varios medios de comunicación con radios, códigos secretos para coordinar las operaciones de manera eficaz y secreta. Cada unidad radiopatrulla está equipada, como su nombre lo dice, con radios. Son patrullas que llevan radio, que llevan señales audiovisuales, sirenas, luces, cocteleras, como se le conocen también,
un sistema de luces de emergencia que llevan las unidades, sirenas y radios para comunicarse con su sede policial, para pedir refuerzo, para pedir apoyo, para comunicar las novedades, para mantenerse en comunicación constante con sus superiores. En fin, eh, se facilita la comunicación a través de estos medios de comunicación. Los radios permiten una coordinación, una respuesta rápida, permiten seguridad en el campo de acción, facilitan la comunicación entre el comando y los funcionarios que están desarrollando una intervención policial en la calle. Los equipos de comunicación pues son de tres tipos o de tres niveles, se conocen. Están los radios portátiles, que son los que cargan los agentes de policía en un cinturón especial en la cintura. Por eso se llaman portátiles, porque pueden llevarse de un lugar a otro. Se pueden portar fácilmente de un lugar a otro. Los radios móviles, pues son los que están instalados o incorporados a los vehículos y a las motocicletas de uso policial, y los radios fijos son los que están en las sedes o en los comandos de policía. Entonces, un equipo mínimo o un equipo básico de seguridad con el que debe contar todo funcionario y que debe estar en capacidad de manejarlo, de operarlo, de manipularlo, no es otro que, como dijimos, el bastón de mando, el radio. Para usar el bastón de mando, pues se requiere entrenamiento. Entrenamiento para que cuando lo vaya a utilizar o cuando esté en uso, pues no sea fácilmente desarmado por su oponente, por el agresor, y con esa misma arma contundente pueda resultar herido o hasta muerto el agente policial por hacer uso o mal uso del bastón de mando. Es decir, un bastón de mando, por ser un arma contundente, pues requiere entrenamiento, requiere destreza para su uso. También el radio portátil que hemos hablado, que va junto con el bastón en un cinturón en la cintura, debe saber eh, mm, hablar en clave, hablar en código secreto por el radio. En las policías se asigna un código para que los funcionarios se aprendan esos códigos y no hablar de manera cotidiana o de manera normal por el radio. Las esposas, hemos dicho que es otro equipamiento básico del funcionario policial, que van en un estuche especialmente diseñado para portar las esposas en el cinturón, en la correa, y debe saber cómo esposar a un sospechoso. ¿Cuál es el nivel de intensidad que debe darle a las esposas para no lesionar, herir o maltratar al sospechoso sin dejarlas sueltas o muy abiertas, porque por allí puede el sospechoso librarse con facilidad de las esposas? Todo eso forma parte de lo que se conoce en las academias de policía como entrenamiento dirigido. Es un entrenamiento dirigido a cada equipo mínimo de seguridad. Le enseñan al alumno, le enseñan al futuro agente de policía cómo usar el bastón, cómo usar las esposas, cómo usar el radio, cómo usar máscaras antigás, en fin, cómo usar el armamento, el arma corta, el arma larga, en este entrenamiento dirigido. Recibe clases también de defensa personal, recibe clases de educación física. En fin, como dijimos, es un entrenamiento, es una capacitación integral. Dentro de este equipo mínimo de seguridad, entonces tenemos
que las unidades del orden público y las unidades especiales o las unidades de élite, pues cuentan y deben contar con casco protector, con máscara antigás, protectores corporales, escudos, lanzagases, los fusiles, las subametralladoras, los chalecos antibalas, eh, equipos tácticos, municiones especiales, armas no letales, entre otros. Y los equipos, esto que hablamos básicamente son para los equipos de élite, para los grupos de asalto. Pero el funcionario en su labor rutinaria, en su labor diaria, debe estar mínimamente equipado y por eso es que se dice equipo mínimo de seguridad. Pues además de su uniforme reglamentario, debe portar su chaleco antibalas, el correaje con la funda respectiva para el arma corta, con el cargador para el radio portátil, el estuche para las esposas, en fin, todo lo que requiere la labor policial. Este equipo mínimo va acompañado de unas normas mínimas o de unas normas generales de actuación en el servicio policial. Entonces, para que el funcionario policial cumpla su labor con éxito, pues debe considerar que su vida y la de su compañero están en constante riesgo, que están en constante amenaza. Por lo tanto, sus sentidos deben estar siempre alertas, preparados para cualquier eventualidad dentro y fuera de su hora de trabajo, de su hora de servicio, realizando su labor con base en los conocimientos teóricos y prácticos obtenidos a lo largo de su carrera policial. El funcionario debe estar siempre alerta, como se dice, aunque esté franco, aunque esté libre de servicio, debe estar siempre alerta porque corre riesgo su vida, su integridad física. Vamos a citar algunas recomendaciones o puntos concretos que debe cuidar el policía. Normas generales de seguridad que debe extremar, que debe tener siempre en cuenta, que debe estar siempre atento ante esta norma de seguridad. Debe estar alerta, como dijimos, debe estar muy alerta, ser desconfiado. Ser desconfiado pues implica no confiarse de ninguna situación, de ninguna persona, por conocido o amigo que le parezca, pero debe desconfiar, porque puede en cualquier momento ser sorprendido, bien para agredirlo físicamente o para obtener información confidencial, una información que es secreta, que es de manejo exclusivo de la institución policial. Y muchas veces, pues, a través de familiares y amigos o personas que se acercan con el fin de pretender amistad con el funcionario, no buscan otra cosa que es obtener información sobre ciertos y determinados procedimientos que se están planificando realizar en ciertas y determinadas zonas. Es decir, se filtra o se fuga la información porque el funcionario ha confiado, no ha extremado las medidas de seguridad, no ha sido desconfiado. Entonces el funcionario debe realizar actos seguros, precisos y concisos frente a condiciones inseguras. No debe ni puede actuar solo, debe actuar en pareja o en equipo. Un procedimiento policial para un solo agente, pues difícilmente lo logrará con éxito. Se le escapará de las manos. El funcionario debe prepararse, debe planificar todo su actuar.
debe regirse a las normas jerárquicas, a la estructura piramidal, acatar las órdenes del superior, actuar con obediencia, con disciplina, con subordinación, porque estos son los tres pilares en los que se sustenta o se sostiene toda organización y máxime una institución policial que es de rango paramilitar. Asegurar siempre el respeto al superior y al subalterno, a sus iguales, a sus compañeros de trabajo, a la colectividad en general. Ser muy observador en la calle, muy vigilante, no perder el control en un servicio, no desencajarse. Y allí el entrenamiento, para eso es el entrenamiento que reciben, para que aprenda a trabajar bajo presión, bajo situaciones extremas, bajo situaciones de emergencia, bajo situaciones de envergadura y actuar con serenidad. Utilizar la fuerza, como hemos venido hablando, solo ante situaciones extremas, solo cuando sea verdaderamente apremiante, podrá hacer uso de la fuerza letal, del uso del arma de fuego. De lo contrario, pues las normas y los protocolos nacionales e internacionales dicen que si rebasa, que si hace uso excesivo de la fuerza, pues le acarrea consecuencias por violar derechos humanos. Como norma de seguridad, pues él debe usar el equipo mínimo reglamentario presto y dispuesto. El arma de fuego debe estar debidamente utilizable, provista de sus municiones, limpia, las esposas igualmente, el radio que esté en funcionamiento, la macana o el bolillo o el bastón de seguridad que sea, eh, que esté en buenas condiciones. En fin, es todo una amplia gama de recomendaciones, de normas, de consejos, pero sobre todo de normas de seguridad para que el funcionario pues salvaguarde su vida y la de sus compañeros de trabajo. Vamos a dar por concluida hoy esta actividad tecnoformativa. Próximamente profundizaremos un poco más en cuanto es la técnica policial, distintos tipos de técnica en, en el campo policial, técnicas de investigación, técnicas de interrogatorio de víctimas, de testigos, de sospechosos, de expertos, de peritos, en fin, técnicas de recolección de evidencias, técnicas para hacer inspecciones técnicas, inspecciones en los sitios de suceso, en la escena del crimen, como se le conoce. ¿Cuáles son las técnicas, los distintos tipos de técnicas que se conocen para hacer una inspección en un sitio de suceso? ¿Cómo recabar? ¿Cómo buscar? ¿Cómo embalar? ¿Cómo trasladar la evidencia para que no sea contaminada y para que tenga plena validez y efecto jurídico en el juicio, para que no sea desechada por estar viciada de nulidad absoluta o relativa de acuerdo a las distintas categorías de nulidades que existen en el derecho penal y más concretamente en el estrado, en el momento de presentar a judicializar un elemento sospechoso, un imputado. Vamos a hablar también en la siguiente intervención. Vamos a profundizar también sobre táctica nuevamente. Táctica, técnica y estrategia no se nos pueden perder de vista. El funcionario policial tiene que dominar a la perfección las tres herramientas. Él debe saber con precisión qué es una estrategia, qué es una táctica y qué es una técnica.
Vamos a hablar de operaciones policiales, los distintos tipos de operaciones policiales que existen. En fin, los controles policiales, las alcabalas, cómo se hace un registro corporal interno y externo, cómo se requisan vehículos, se registran vehículos y viviendas. Bastante camino el que tenemos que recorrer, pero tenemos una estrategia, tenemos una táctica y tenemos una técnica. Ese, esa triada nos garantiza el éxito siempre y cuando lo sepamos teorizar y poner en práctica. Con esto, amigo Marlon, damos por finalizada y por concluida esta actividad tecnoformativa del día de hoy y el próximo sábado continuaremos Dios mediante.